españoles, Franco ha muerto. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Abstenciones 164 más un voto emitido telemáticamente. Por lo tanto, queda convalidado el Real Decreto Ley. Franco, él resucita a los muertos, él endurece a los blandos, él estimula a los flojos, él enaltece a los altos. Y mientras el mundo a oscuras de los pueblos rezagados, con una venda en los ojos va entre sombras caminando, ya España tiene su luz, ya alumbra su cielo un astro, la luz de esta voz que a coro grita: Franco, Franco, Franco. Empezamos, si te parece, hablando un poco de historia. ¿Nos podrías explicar un poco cómo surge el Valle de los Caídos? ¿Qué idea tiene de Franco cuando pide construir este valle y cuándo ocurre? El Valle de los Caídos básicamente lo que es una construcción que precisamente ordena levantar Franco poco después de que termine la guerra, exactamente un año después, el 1 de abril del 40, precisamente conmemorando el aniversario del final de la Guerra Civil. Franco promulga un decreto en el que se ordena la construcción de una basílica, de una serie de elementos arquitectónicos, no solo de, en este caso, iglesia, como la basílica, sino también pues una escuela, una escolanía también, o sea, una serie de elementos allí en el Valle de los Caídos que no se llamaba aún Valle de los Caídos, y el decreto, ese decreto del 1 de abril del 40 que se hace para, ya digo, conmemorar el final de la guerra, lo que dice es para perpetuar la memoria de los caídos en nuestra gloriosa cruzada. Eso es exactamente lo que dice el decreto, que además se puede consultar en internet. Es decir, desde el principio, desde ese 1 de abril del 40, lo que se busca es perpetuar la memoria de los caídos de un bando, en este caso. Es un centro de exaltación de la dictadura, es un centro de exaltación de la violencia, aunque actualmente hay algunos sectores de la sociedad que lo quieren vender o lo quieren representar al resto de la sociedad como un centro de reconciliación. Su construcción es durante la dictadura, se hace con mano de obra esclava porque son presos políticos, es un centro de exaltación de la ideología y sobre todo pues es un cúmulo de cadáveres que se van recopilando por todo el Estado para hacer eso. Al final no vale como reconciliación, sino que es un centro de exaltación. En nuestro país, en España, se da la complejidad que el régimen fascista estuvo auspiciado bajo la Iglesia Católica. Entonces se da la complejidad que además es un centro de culto, ¿no? La idea de Franco era el tema de la reconciliación. Por lo tanto, en Franco no existe el odio. Eso que han intentado implantar la idea falsa de que Franco odiaba a la otra España, que quería cargarse a media España. Todas estas cosas son leyendas negras que no tienen fundamento. Que se documenten y que estudien y verán que todo eso es mentira. Entonces la idea de Franco desde el primer momento es que hay que reconciliar a los dos bandos, que el país no puede seguir funcionando con los enfrentamientos y los choques que se producen durante la República, porque hasta durante la monarquía de Alfonso XIII más o menos se convivió civilmente, pacíficamente. La gente se llevaba bien, no había los odios que se producen desde el primer momento que se implanta la República. La República se plantea como un sistema de una parte de España contra la otra España. Eso lo dice Alcalá Zamora. La Constitución del 1931, la Constitución republicana, dice Alcalá Zamora en sus memorias, es un texto que va hecho y dictado contra media España. En esa construcción murieron muchos presos republicanos, muchos presos que estuvieron allí trabajando de forma forzosa, porque en este caso incluso algunos de forma forzosa y otros porque preferían eso a estar en la cárcel. Entonces, al final, esos 20 años, al final de la construcción, desde aproximadamente el 60 está activo el Valle de los Caídos. ¿Todo el proceso de construcción fue a partir de presos o hubo también un principio en el cual no fueron presos, sino obreros que empezaron a trabajar legalmente o ilegalmente, digamos, no como presos, como a condición de preso?
Bueno, exactamente no lo sé. Los presos sí tenían un sueldo, es decir, era un sueldo mínimo, era un sueldo muy exiguo, pero sí tenían un sueldo para poder estar allí, para poder construir, en fin, una obra muy difícil además y muy peligrosa. Murieron varios de ellos, más los que luego por enfermedades pulmonares, por haber horadado la piedra, etcétera, también murieron después. Pero en este caso, la mayoría, según la mayoría de historiadores, eran presos republicanos y sobre todo que preferían estar allí porque cada día de trabajo allí, que era un trabajo muy duro, les conmutaban 2 días de pena, en este caso de pena de cárcel, pero hubo mucha gente trabajando allí, incluso gente que luego salió de la cárcel y hizo vida normal, pero en la mayoría de los casos, por no decir todos, eran presos forzosos. ¿Cuál podríamos decir que es entonces ahora, a día de hoy, no hablo del pasado, la del Valle de los Caídos? ¿Qué función tiene? Nuestra idea es que continúe. Para nosotros es un... Hay que tener en cuenta que para nosotros, para media España, Franco fue su líder, fue su caudillo, fue su conductor, como se le quiera llamar. Tiene derecho, por lo tanto, a estar enterrado allí, porque es... ¿Habla de ahora mismo? De ahora mismo, es la idea nuestra. Con Franco ya se había hecho la reconciliación, eso es evidente. Los que no se habían reconciliado, como hemos visto después, eran los líderes políticos. No, no se puede considerar un espacio de reconciliación, aunque ese sea el sentido que se le haya querido dar y que ahora sirva como excusa para no eliminar o no quitar la tumba de Franco de allí. Es verdad que hay más de 30.000 personas enterradas en el Valle de los Caídos y no son enterradas por casualidad. El objetivo era que fuera un Valle de los Caídos. Entonces, en este caso, durante muchos años, durante una década, lo que se hizo fue transportar desde fosas comunes, desde cementerios, víctimas, en este caso, que de forma voluntaria por las familias, pero la mayor parte de los casos por casualidad, porque eran fosas comunes que abrían y entregaban allí los restos, lo que se hacía era llevar todos esos restos al Valle de los Caídos y ahora mismo están enterrados en las galerías inferiores. En las fosas comunes no se podía dejar a la gente ahí abandonada, eran desconocidos, los parientes no. En ese momento a nadie le pedían, ¿cómo iban a pedir? Si nadie sabía quién eran los parientes de los restos que estaban allí enterrados. Se los podía haber dejado abandonados, se los podía haber destruido, como lo hicieron en Rusia. Stalin destruyó montones de fosas comunes, pero eso en España no ocurrió. Aquí en España se trata de sacar todos esos restos, no dejarlos por ahí abandonados en los campos, llevarlos a un sitio, enterrarlos dignamente y ahí han quedado. Bueno, cómo están enterrados, eso habría que verlo, porque todos los testimonios que hay, incluso algunas fotografías que se han filtrado, lo que dicen es que el Valle de los Caídos, que tiene problemas de humedad enormes, las galerías inferiores están prácticamente inundadas, llenas de humedad, y la conservación de los restos, hay más de 10.000 personas allí enterradas sin identificar, según los últimos datos. Lo que se piensa y lo que dicen muchos expertos es que esa gente no va a poder ser identificada, incluso aunque ahora abrieran esas fosas, abrieran esas tumbas y los sacaran de allí. No se pueden identificar porque el mal estado de los restos es increíble. Entonces, en este caso concreto, aunque ya digo, haya gente enterrada allí, la mayoría de los casos, son más de 10.000, son víctimas que a lo mejor no van a ser nunca identificadas. Bueno, realmente si decidimos hurgar, son desaparecidos las personas que han sido sacadas de sus fosas comunes y están allí, ¿no? Siguiendo las legislaciones vigentes, en las cuales el Estado español incluso ha firmado, ¿no? A nivel internacional. Tendríamos que hacer todo el ciclo de investigación para saber cómo esa persona fue ejecutada, fue enterrada y luego ha sido vuelta a exhumar para ser llevada allí, ¿no? Me comentaba precisamente que Franco contemplaba este monumento, este mausoleo, llamémoslo como consideremos, como un espacio de reconciliación para los dos bandos. Sí que es cierto que hay datos, por ejemplo, en este caso de la provincia de Lérida, de fosas comunes de soldados, personas del bando republicano que fueron exhumadas sin el permiso de las familias y que directamente llegaron al Valle de los Caídos. Hablamos de los años 60 aproximadamente. Pues es posible, porque las fosas comunes, no se sabe quién está enterrado en esas fosas comunes, son muertos desconocidos. Había muertos de un bando y de otros, estaban en las fosas comunes. Se ha descubierto, pero es que además nos los achacan a nosotros, como si las fosas fueran únicamente, exclusivamente nuestras. No, de un bando y de otro. Se plantean el tema ¿dónde enterrar a Franco? En la familia de Franco tenían un panteón y tienen un panteón en el pueblo en El Pardo. Pero claro, es un lugar que no ofrece seguridades, y un jefe de Estado estar enterrado allí, pues sería un lugar muy inseguro. Así es la cosa. Bueno, en Italia, por ejemplo, Mussolini está en su pueblo, en un mausoleo. Sí. Un mausoleo. Mussolini sí tiene mausoleo, en su pueblo. Pero el cadáver de Mussolini estuvo rodando por un lado y por otro, hasta que terminó allí. Porque hasta hace poco nos decían, qué vergüenza lo que pasa en España. Ni en Italia, ni en Alemania ocurre esto, con un mausoleo para un tirano. Bueno. En Italia, sí,
hay un mausoleo en el pueblo con peregrinaciones constantes. En Alemania no, en Alemania es distinto, porque es que yo creo que de Hitler no quedó ni un hueso. Pero es que además es otra cosa muy importante, es que no se puede comparar a Franco ni con Mussolini ni con Hitler, ni con uno ni con otro. Franco gana una guerra, Franco no es un tirano, Franco era un jefe de Estado que había aceptado por el orden internacional, por el pueblo español, porque era el líder de media España. La otra media España en un principio se resignó, pero en continuación es que el cambio de España fue tan notable. En este caso, ¿cuál sería el uso que se tendría que dar al Valle de los Caídos actualmente? ¿Cuál sería la forma de reconducir la situación para que fuera actualmente un lugar de conciliación, de reconciliación? El único objetivo que tiene el gobierno es que sea un cementerio público, pero no se sabe exactamente cómo se va a eliminar esa simbología franquista y cómo se va a eliminar ese espíritu que tiene y que le rodea, y que para muchos seguirá siendo, aunque Franco no esté, un lugar simplemente dedicado a un bando y no a los dos. Está por ver. Pensando en el presente, en la actualidad, dejando de lado quizá ya el hecho más pasado del Valle de los Caídos, ¿qué debería ocurrir hoy para que el Valle de los Caídos se considerara un lugar de reconciliación? Nosotros, como Asociación Foro por la Memoria Democrática, siempre hemos defendido la reinterpretación. Tenemos algunos avales históricos, que son los campos de concentración en Europa. Sí. Hubo algunos regímenes que decidieron destruirles, hubo otros que los conservaron, reinterpretarles. La historia no es fácil, es muy dura. De hecho, aquí en Madrid ha habido hace poco una exposición sobre Auschwitz, y claro que resulta difícil, es duro, pero hay que reinterpretar los hechos históricos para ser conocidos. El actual estado de memoria en el Estado español es una anomalía que falta para completar el Estado democrático. Nosotros vamos un pasito más allá, que a lo mejor es un poco osado. Cuando la gente habla de transición, nosotros no renunciamos a la transición, estamos muy orgullosos de la conquista de los derechos democráticos, pero siempre pensamos que seguimos en transición, porque al fin y al cabo, aunque parezca mentira, y sé que lo que voy a decir duele mucho, somos una democracia muy jovencita, que estamos empezando a avanzar, que tenemos un gran respaldo, que es la Unión Europea, que no solamente es una unidad económica para resurgir los medios de consumo, los medios de producción, sino que también es una garantía jurídica, que siempre se nos olvida. Formamos parte de la Asamblea de Naciones Unidas y somos una democracia muy pequeñita que todavía tiene que ir afianzándose, ¿no? Y tiene una gran laguna en la cuestión de derechos humanos. Es curioso porque en otros países como Chile, Argentina, incluso juristas españoles han ayudado, pero en cambio somos incapaces de barrer nuestra propia casa, ¿no? Es una asignatura pendiente que todavía tenemos, ¿no? Nos queda todavía un pasito por madurar, ¿no? De hecho, nosotros, que damos mucha vuelta, somos muy sesudos al tema de la memoria. Somos la sociedad española en general, el Estado español me refiero, con todas sus nacionalidades, todas sus peculiaridades. Estamos muy poco acostumbrados a convivir con otras culturas, otros idiomas. De hecho, pues aquí desde el siglo XV o antes se expulsaba a todo tipo de religiones o culturas, y luego vino un régimen fascista que aplastó al contrario, con lo cual la democracia no se trata simplemente de ir a votar, se trata de convivir, no se trata de, me hace mucha gracia, ¿no?, cuando se dice de tolerar, no hay que tolerar a nadie, hay que convivir, ¿no? Yo no tengo por qué tolerar a otra gente, ¿no?, como se dice, ¿no? Se trata de convivir, eso es democracia, ¿no? Y una base fundamental de la convivencia es la memoria, ¿no? Tenemos que hacer un ejercicio de memoria para saber que una parte importante de este país fue machacada, fue sacrificada, que salió de ese bucle de violencia y de persecución gracias a pasos como fue la transición o la transición que todavía no ha terminado, según nuestra versión, sí. Y una normativa legislativa pues muy dura, que es lo que había entonces, ¿no? Hay que recordar que el año 75 se juzgó a gente con tribunales militares y fueron ejecutados. Es decir, que eso históricamente lo tenemos aquí al lado, que los herederos políticos de esta gente sigue funcionando e incluso reivindica eso como un logro, ¿no? Entonces es lo que tenemos que combatir. Javier Moreno, presidente de la Asociación Foro por la Memoria Democrática, muchísimas gracias. A ti, un placer igualmente.